vamos a platicar acerca de un tema bastante emocionante. Para muchos todavía sigue siendo muy incomprensible de qué forma se puede comunicar el cerebro con la microbiota, o más bien al revés, de qué forma la microbiota establece una comunicación con el cerebro y cuáles son las vías, cómo son los mecanismos y qué es lo que se están platicando. Y sobre todo toda esa ciencia ficción, toda esa ciencia básica, cómo tiene una interpretación y aplicación desde el punto de vista clínico y aún más cómo tiene una aplicación terapéutica que nosotros en el día a día podemos establecer. Bueno, vamos a hablar del eje cerebro-intestino-microbiota. Cuando ustedes oigan este concepto de eje cerebro-intestino-microbiota, el cual no es muy viejo, la verdad es que tendrá un par de décadas de que se han hablado acerca de que se comunicaban estos y empezaban a dilucidarse cuáles eran las vías a través de lo cual existía esta comunicación, pero es así como se describe en el gráfico, es una comunicación que establece directamente la microbiota con el cerebro. Aunque se habla que es bidireccional, en realidad un 80-90% de la comunicación que existe entre la microbiota y el cerebro va de la microbiota hacia el cerebro. Esa información o la forma a través de la cual se comunican, vamos a ver más adelante, es a través de ciertas sustancias, pero utilizan tanto la vía sanguínea, la vía neuronal, inclusive vías parácrinas y autocrinas que están directamente ahí a nivel del sistema nervioso entérico donde ocurre o como ocurre este tipo de comunicación. Entonces es importante que establezcamos, aunque se oiga muy de ciencia ficción, hay evidencia que presentaremos en su momento al respecto de que la microbiota se comunica con el cerebro. Como todos ustedes bien saben, la microbiota intestinal es una de las más estudiadas. El colon es el sitio donde existe mayor densidad de esta microbiota, como ustedes pueden observar en este cuadro, es en el lugar en donde existe mayor densidad de microorganismos, y que estos microorganismos, al menos desde el punto de vista de la microbiota intestinal, juegan papeles sumamente importantes, sobre todo con un efecto protector, funciones metabólicas, funciones estructurales, funciones inmunológicas que actualmente son una de las más relevantes o que hemos identificado la relevancia que tiene, pero que sin duda alguna la que más nos ha dejado con la boca abierta tiene que ver con los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo fue que nos empezamos a dar cuenta de esta intercomunicación? Bueno, hay que recordar que nosotros necesitamos comer, ¿no? O sea, comemos verduras y frutas, que debe ser la base de nuestra alimentación. ¿Por qué deben de ser la base? Pues porque ahí se encuentran contenidas las fibras, y estas fibras, esta fibra dietaria cumple funciones importantes, sobre todo al estimular la fermentación anaeróbica de esta a través de la microbiota, es decir, funciona de alimento para esta microbiota, que es la que realmente aprovecha esa fibra. Se generan a través de los procesos de fermentación anaeróbica una gran cantidad de productos que finalmente van a converger en la formación de acetato, butirato y propionato. Estos acetato, butirato y propionato son conocidos como ácidos grasos de cadena corta. Eso ya nos tiene que quedar bastante claro. Estos ácidos grasos de cadena corta cumplen funciones energéticas, es decir, generan energía. Ese viejo paradigma que se tenía de que la lechuga, la alfalfa, de que la espinaca y todas las hierbas no tenían o no proveían energía es falso. Sí proveen energía, pero finalmente es una energía mucho menor a la que podrían establecer los otros macronutrientes. Además, el punto es que estos ácidos grasos de cadena corta no solamente dan energía, quizá inclusive no sea su principal función, pero bueno, sí ejercen este efecto trófico sobre los colonocitos, son la principal fuente de alimentación de los colonocitos, pero a su vez, estos ácidos grasos de cadena corta van a tomar vía sanguínea
y se van a ir a distribuir a lo largo de todos los sistemas de nuestro cuerpo, como ustedes pueden identificar tanto en el hígado, a nivel muscular, a nivel del propio intestino, del nervio periférico, a nivel de tejido adiposo, tanto el blanco como el tejido adiposo pardo, pero finalmente uno de los sitios a los cuales van a alcanzar estos ácidos grasos de cadena corta es el cerebro. Entonces, si esto lo resumimos, lo que nosotros comemos en nuestra dieta, de forma indirecta está llegando a comunicarse a través del cerebro. Es decir, gracias a la acción que tiene la microbiota, nosotros estamos comunicándonos, gracias a la acción que tiene la microbiota sobre lo que nosotros estamos comiendo, estamos comunicando con nuestro cerebro, de tal forma que ahorita quedarían muchísimo más claras esas evidencias que quedaban como que en el argot popular de que pues eres lo que comes, de que dependiendo de lo que comas va a ser mucho del estado de ánimo que vas a tener. Esto la verdad es que actualmente se sabe que es una realidad. Se sabe que uno de los efectos que tiene la microbiota es conseguir procesos de neuromodulación, comunicación con este sistema nervioso central. De hecho, como les había comentado, se cuestiona mucho esta bidireccionalidad y se sabe que es mucho más la forma en cómo se está comunicando las bacterias con el cerebro que viceversa, de tal forma que algunos autores establecen que en realidad por importancia, por relevancia, deberíamos hablar de un eje microbiota intestino-cerebro que va a regular o va a coordinar procesos de neurodesarrollo, sobre todo en las etapas primeras de la vida de los niños, de los individuos. Participa de forma muy importante en la motilidad, por lo tanto, obviamente, el que tú le des de comer bien a esa microbiota vas a favorecer una adecuada motilidad, pero inclusive intervienen procesos de saciedad, de hambre y de ánimo. Vean cómo en este gráfico, en este dibujo, en este cartoon, lo que estamos observando son cómo esta microbiota produce estos ácidos grasos de cadena corta. Estas son las iniciales en inglés, short chain fatty acids, pero que no son las únicas sustancias que se está produciendo a nivel de la microbiota. Hay otros neurotransmisores y otros metabolitos inmunomoduladores que toman principalmente la comunicación sistémica, es decir, a través de la vía sanguínea, pero que inclusive estos ácidos grasos de cadena corta pueden viajar a través de conexiones vagales, a través de conexiones de sinapsis neuronales, para llegar finalmente a nivel del cerebro. Y es por eso que algunos mencionan que nuestro intestino, como tiene una gran cantidad de neuronas, es como si fuera nuestro segundo cerebro, y inclusive la microbiota sería nuestro tercer cerebro. Entonces, mucho de esto tiene un rasgo figurativo, con objetivos mucho más académicos, explicativos, pero que es importante que establezcamos si queremos tomar este concepto de que tenemos tres cerebros, nos ayuda de una forma mucho más explicativa entender cómo están ocurriendo estos procesos. Sabemos que inclusive, como les había comentado, procesos tales como procesos cognitivos, del estado de ánimo, de impulsividad, de la depresión, la actitud con la cual nosotros estamos comiendo, o sea, la forma de nuestros hábitos alimenticios, muchos vienen establecidos por esta intercomunicación que se establece entre la microbiota y el cerebro. Vean en este gráfico lo que se nos está ejemplificando es que los nutrimentos que nosotros estamos ingiriendo, que están presentes en los alimentos, dependiendo de estos, de los alimentos que nosotros consumamos, del tipo de microbiota que nosotros tengamos y en buena medida que induzcamos a través de lo que nosotros estamos comiendo, va a ser que se van a formar los diferentes moléculas o, pues sí, mecanismos a través de los que se da esta comunicación que habíamos comentado. Los ácidos grasos de cadena corta son unos de los más importantes, son de los más estudiados, pero recordad que la propia microbiota también produce otro tipo de sustancias neuroactivas, principalmente serotonina. El 80-90% de la serotonina que está en nuestro cuerpo y que actúa inclusive en nuestro cerebro tiene una producción a través del intestino o a través del producto de degradación o de fermentación de estas fibras producidas a través de la microbiota intestinal, que
y muchas otras sustancias que tienen funciones peptidomiméticas que hacen que ya sea a través de la vía sanguínea o bien a través de la vía del nervio vago, que es uno de los principales que actúa en esto, regula muchos de estos procesos. Entonces, esto nada más es ejemplificador de que vean que ese microbiota intestino-cerebro existen los mecanismos, las formas a través, están descritas las formas a través de los cuales se producen estas intercomunicaciones y las vías que llevan para realizar esto. Hay ejemplos de aplicación clínica en la cual se ha establecido como alteraciones que parecieran ser desde el punto de vista de cognición, desde el punto de vista de la forma en cómo nosotros nos estamos comportando, es decir, de comportamiento, muestran una asociación con ciertas características de la microbiota, y el ejemplo que ustedes me imagino habrán oído porque fue muy sonado, cómo existe una asociación, hasta el momento una asociación, no necesariamente causalidad, pero una asociación entre cierto tipo de microbiota con el trastorno del espectro autista. E inclusive también habrán oído que se intentó hacer estos trasplantes de microbiota fecal, ¿no? Para ver si mejoraba el contacto, inclusive la forma en cómo se estaban comunicando estos niños, estos pacientes con este trastorno del espectro autista. Se han identificado de forma muy descriptiva, bueno, pues es que hay tales tipos de bacterias se encuentran muy bajas, en menor proporción, con menor representación, algunas otras se encuentran sobre representadas, pero vamos, se empieza a observar que existe cierta asociación. Los estudios, resultados de estos de trasplante fecal mostraron cierta utilidad, mas no fue la panacea, no es que mejoren o quiten el espectro autista, pero sí asoman una ventana más de oportunidades en las cuales se pueden llegar a trabajar o entender que yo, modulando la microbiota, ya sea a través de la alimentación, ya sea a través del uso de prebióticos o de probióticos, podría tener algún impacto sobre este eje microbiota intestino-cerebro y finalmente o probablemente o esperanzadoramente poder tener algún impacto sobre el espectro autista. Y esto guarda una relación lógica importante. Existe una asociación entre lo que es el desarrollo y evolución de esta microbiota a lo largo del tiempo con también los estadios de desarrollo del cerebro, es decir, hay una coincidencia temporal y una asociación que ya está rayando en lo causal en cuanto a proliferación neuronal, la arborización dendrítica, la migración neuronal, con también la proliferación, cómo va ocurriendo esta estabilización de la microbiota y cómo en etapas finales de la vida, donde también ocurren cambios en esta microbiota, también hay cambios o pérdidas neuronales, pérdidas sinápticas y cuestiones de apoptosis. Tal forma que muchas enfermedades a nivel de neurodesarrollo, de neurocognición, están encontrando una asociación, al menos hasta el momento, con cuestiones de alteración de la microbiota. Y esto es sumamente importante entender todavía pone mucho más en evidencia el papel tan importante que tienen en los primeros, al menos en los primeros días, en los primeros 1000 días, como la leche humana es una fuente de bacterias. O sea, la leche humana no es estéril. Uno de los principales componentes que nunca nos dicen, muy pocos libros lo tienen como tal, pero decir que la leche humana tiene bacterias y además tiene el alimento de estas bacterias, es decir, los oligosacáridos, y que estos dos, como en un efecto simbiótico, son los que principalmente van a favorecer esa colonización de la microbiota intestinal, sobre todo en esta primera gran colonización, gran explosión de estas bacterias, y que van a ser favorecedores de un adecuado sistema inmunológico, favorecedores de un adecuado neurodesarrollo. Y que no solamente esta leche materna, sino también vean cómo inclusive la comida que empieza con una alimentación complementaria favorece que esta intercomunicación entre el cerebro, el sistema nervioso entérico, con las neuronas entéricas, la comunicación que establecen esas con las células inmunológicas y finalmente con esta microbiota, gracias a
por ejemplo, la introducción de la alimentación complementaria, cómo crea esta explosión de incremento de la diversidad de las bacterias que nosotros estamos teniendo, y por eso ocurren cambios favorecedores o maduradores de estas neuronas entéricas. Entonces, lo que nos quiere decir este gráfico es que es la misma microbiota la que estimula este crecimiento y este adecuado desarrollo de las neuronas entéricas, pero también del cerebro. Por lo tanto, es sumamente importante seguir dando leche materna y dar una buena alimentación a los niños con el objetivo de favorecer en la mejor medida que esto se desarrolle de la forma, o que ocurra un desarrollo cerebral de la forma más adecuada posible. Cuando ocurren alteraciones en esta microbiota, es decir, que por alguna razón, por diversas situaciones, la microbiota que está a nivel intestinal no está de la mejor forma, ocurre un evento, se crea una microbiota que estaría alterada, y esto es a lo que le conocemos como disbiosis. La disbiosis sigue siendo un concepto muy subjetivo, sigue siendo un concepto completamente abstracto. Sin embargo, se caracteriza por alguna o por la suma de las siguientes características. Es decir, que haya una sobrerepresentación de potenciales patógenos, de lo que antes decíamos bacterias malas, pero que en realidad no son malas, sino que haya una sobrerepresentación, que haya una reducción de las bacterias benéficas y sobre todo que ocurra una reducción en la diversidad. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la microbiota para tratar de identificar si es una microbiota disbiótica o se asocia con cambios, con algunos procesos patológicos, buscamos directamente que existan algunas de estas. Incremento de patobiontes, disminución de microbios benéficos o una reducción en la diversidad. Y como se ha establecido en muchos procesos de neurocognición o de de alteración a nivel del sistema nervioso central, vemos cómo sí existe alteración, es un proceso de disbiosis, una explosión inflamatoria, liberación de citocinas proinflamatorias, y con esto ocurre una neuroinflamación. Que esta neuroinflamación es común y que se encuentra, es una vertiente que se está presentando en una gran cantidad de padecimientos y de enfermedades. A manera de ejemplo, vean cómo en la enfermedad de Alzheimer tenemos eventos, sí, de neurodegeneración, procesos propios que ya sabíamos que ocurría de degeneración neuronal, pero también están ocurriendo procesos de neuroinflamación, dentro de las cuales hay asociación clara en diversos procesos disbióticos que están ocurriendo a nivel gastrointestinal, sobre todo inclusive procesos disbióticos bucales que están asociados con la generación de enfermedad de Alzheimer. Entonces, no nos vamos a meter mucho en esto, solamente que vean que todos esos conceptos que estamos aprendiendo, que son de ciencia muy básica, tienen su repercusión y su aplicabilidad desde el punto de vista clínico. Vean cómo, dependiendo de lo que nosotros comamos, el tipo de bacterias que nosotros tengamos ahí de microbiota, a dónde se estén, qué productos se estén generando, ya sean ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares secundarios o algunos otros como el TMMA, los lipopolisacáridos, imidazoles, propionatos, es decir, todos los productos de degradación o productos de fermentación o postbióticos que están formando esta propia microbiota, tienen algunos de ellos receptores para aplicación a nivel local, pero algunos otros viajan a diferentes lugares para tener un impacto a muchos niveles y regulando una gran cantidad de procesos, ya sea de saciedad, generación de energía, favorecedores de aterosclerosis o preventores de aterosclerosis, de formación de hígado graso, procesos inflamatorios, de diabetes, de insulinoresistencia, pero sobre todo vean como procesos de inflamación a nivel neuronal. Tal forma que esta información está haciendo un parteaguas total para entender claramente dos puntos. Que somos seres biopsicosociales que vivimos en una simbiosis, ahora sí, simbiosis con las bacterias con las cuales estamos conviviendo, y que es una muy buena idea darle de comer bien a esas bacterias. Y entonces entendemos y vuelve a retomar el papel tan importante que tiene una adecuada nutrición para un adecuado neurodesarrollo, para una adecuada
prevención de todos estos tipos de patologías. Si yo tengo una adecuada comunicación entre el sistema nervioso central y mi intestino, es decir, hay un eje cerebro-intestino-microbiota que está caracterizado porque tiene una buena simbiosis, hay una microbiota diversa, la barrera intestinal se encuentra íntegra, hay unos buenos mecanismos o señales homeostáticos, los patobiontes no se encuentran todos desproporcionados, altas probabilidades de que pueda tener salud, o sea, que pueda tener una adecuada salud digestiva. Pero si esto empieza por diversos factores a alterarse esta intercomunicación, voy a tener procesos disbióticos, un aumento en los patobiontes, pero sobre todo voy a generar procesos inflamatorios a nivel local, que lo que hacen es favorecer, por ejemplo, este incremento de la permeabilidad intestinal, que está aquí representada por esta separación que existen entre estos enterocitos. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la relevancia o hacia dónde vamos? Que evidentemente la dieta, factores genéticos o epigenéticos, el tipo de nacimiento, cuestiones de ambiente, los medicamentos de forma muy importante, antibióticos, inhibidores de bomba de protones, la falta de ejercicio en este caso pueden conducir a una afectación en esta disbiosis, a una afectación en esta microbiota generando disbiosis y por lo tanto va a repercutir en muchos de los aspectos que nosotros vamos a tener, inclusive en nuestra personalidad, en la apreciación o la forma en cómo nosotros estemos tomando, por ejemplo, los alimentos, en nuestro comportamiento cognitivo, cómo tomamos y cómo respondemos al estrés, inclusive cómo interaccionamos socialmente. Los miedos que se van generando vienen o tienen una base en esta intercomunicación del eje microbiota intestino-cerebro. ¿Esto a dónde lo llevo? ¿Por cuál es la relevancia? Que esto nos da mucha luz a entender el por qué en ciertos grupos, por ejemplo, de niños, cuando el llanto de forma normal, que ustedes ven en el gráfico del lado izquierdo, en este estudio más o menos reciente, que aunque tiene poquitos, es muy poquitos pacientes o muy poquitas personas, muy poquitos niños, es muy explicativo de encontrar cómo los niños normalmente, el promedio de llanto de minutos por día son alrededor entre 20 y 30. A diferencia de los niños que tienen cólico de lactante, en los cuales estamos claramente ciertos de que llegan a tener hasta 200, 300 minutos de llanto por día. Es decir, sí hay diferencias en estas cuestiones de llanto. Y que cuando nos vamos a tratar de entender cuál es la fisiopatología y que durante mucho tiempo, la verdad es que no sabíamos, estábamos perdidos al respecto, pudimos entender claramente que existe un componente gastrointestinal que no lo encontrábamos cuando buscábamos al hacer estudios de pH-metría, estudios de endoscopía, pero que ahora sabemos que ahí existen modificaciones a nivel de la microbiota. Otra corriente o otra línea de investigación de forma paralela, otra explicación es que existe un componente psicológico, neuroconductual en ese llanto que están presentando en el cólico de lactante. Pero yo me atrevería a decir que a lo mejor existe uno tercero que converge en estos dos, es decir, una alteración a nivel del cerebro junto con una alteración a nivel del intestino, que si bien es a nivel del intestino de la microbiota, que si bien es cierto, es algo aparentemente temporal, se tiene evidencia clara cómo esto, los niños que son más llorones de chiquitos, que tienen cólico de lactante, tienen mayor predisposición a ser niños que después van a tener o alteraciones en el comportamiento o inclusive podrían llegar a tener mayor prevalencia de otros trastornos funcionales gastrointestinales como dolor abdominal funcional, etc. Vean cómo este dibujo es muy explicativo de cómo entendemos o cómo conceptualizamos actualmente lo que es el cólico de lactante. Vean, por situaciones diversas tenemos procesos disbióticos, que una de las cosas que hace es aumentar la producción de gas, distensión del intestino, sí, no es el principal mecanismo a través del cual se produce el llanto, pero participa. Lo que sabemos actualmente es que esta disbiosis incrementa la permeabilidad a nivel intestinal y esto no solamente se queda a nivel local, es decir, no solamente afecta a las células enteroendocrinas, a las células del sistema nervioso entérico, sino que ocurre un proceso de inflamación a nivel sistémico que todo a través de este eje
microbiota, intestino, cerebro, es percibido a nivel cerebral por este niño como una detección de algo nociceptivo, algo doloroso o algo molesto, y por lo tanto se manifiesta como llanto. Hay evidencias de que existen cambios disbióticos en los niños que presentan cólico versus aquellos niños que no tienen cólico. Vean cómo hay una sobrerepresentación de proteobacterias, una baja representación o una deficiencia en actinobacterias, bacteroidetes y firmicutes. Pero eso es cuando yo estoy hablando a niveles taxonómicos altos. Pero cuando yo me voy a hablar de diversas especies, vean cómo hay una disminución en bifidobacterias, en lactobacilos, y hay una sobrerepresentación de enterobacterias que ustedes saben que usualmente son consideradas patobiontes. Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Vibrio, Yersinia, Pseudomonas, que seguramente cuando están en poquita cantidad, algo bueno están haciendo para el intestino, pero cuando están sobrerepresentadas pueden llegar a crear estos procesos disbióticos y por lo tanto generar un proceso inflamatorio. Una de las características que se está encontrando en los niños con cólico de lactante es encontrar que hay una subrepresentación, o sea, hay una deficiencia, una menor proporción de estas actinobacterias. Vean cómo están muy poquitas en los niños con cólico y en mayor cantidad en los niños que son normales. Pero inclusive en este estudio bastante reciente se logró identificar cómo inclusive el tipo de bacterias que están en el meconio del primer paso de los niños que eventualmente van a presentar cólico de lactante presentan ciertas diferencias versus aquellos que no presentan cólico. Es decir, hicieron un estudio de corte a todos los niños que tenían en ese estudio, les tomaron microbioma del meconio de primer paso. Vieron a la larga, o sea, analizaron esa microbiota, vieron a la larga quiénes desarrollaban cólico y quiénes no, y lograron identificar claramente que inclusive aquellos niños que tenían cólico, al nacimiento tenían una menor proporción de estos lactobacilos. Es decir, esto es algo que sí viene estipulado desde el momento en que ocurren estos procesos de colonización y por lo tanto, todavía no, pero estos estudios te pueden dar una primera pincelada, un primer esbozo de que probablemente en un futuro cercano podamos hacer algún estudio de microbiota. Todavía no estoy diciendo que exista, pero eso es hacia donde podríamos ir, que el niño en el momento del nacimiento pueda decir, bueno, este niño tiene altas probabilidades de que pueda desarrollar cólico de lactante, entonces a lo mejor empiezo con medidas preventivas hacia esto. Hay menor abundancia, vean cómo menor abundancia de firmicutes en específico, pero se observa claramente cómo hay una menor abundancia de lactobacilos. Vean cómo los que están en cólico están sumamente disminuidos en comparación de los que no tienen cólico. Hay un proceso de inflamación de bajo grado, vean cómo los niveles de calprotectina, que es un marcador indirecto de inflamación a nivel intestinal, se encuentran mucho más elevados que aquellos niños que no tienen cólico de lactante. Tal forma que yo tendría formas de poder impactar, ya sea a nivel del cerebro, a nivel del intestino y a través de la microbiota. Se han utilizado pues diversos factores, vean, muchos tratamientos. En revisión sistemática con metaanálisis se pusieron los diferentes tratamientos que podrían ser considerados para el manejo de del cólico de lactante y se identificó claramente que la maniobra terapéutica que tiene mayor eficacia con mejores resultados es la introducción o la suplementación de una cepa probiótica, que en este caso es Limosil Lactobacillus reuteri DCM 17938. Usualmente lo conocíamos como Lactobacillus reuteri, una reclasificación, hubo cambios en la nomenclatura y entonces ahora se llama Limosil Lactobacillus. Pero bueno, finalmente es L. reuteri, con que nos sepamos L. reuteri. Pero es importante que identifiquemos qué cepa, porque hay muchos L. reuteri. Específicamente DCM 17938 es el que presentó la mejor evidencia de utilidad para el manejo del cólico de lactante. Hay al menos 6 estudios que presentan de forma consistente, de forma importante, ¿no?, que tenga un efecto, sobre todo en los niños que son alimentados con leche materna, para el manejo del cólico del lactante. En este metaanálisis que tuvo la particularidad de meter
directamente los datos de paciente por paciente de los diferentes estudios, demostró claramente cómo en los niños, sobre todo en los que eran alimentados con leche materna, tenían una reducción importante en el tiempo de llanto. Y esto es precisamente porque estoy impactando sobre este eje microbiota cerebro-intestino al modular esa microbiota, al favorecer que esos lactobacilos que seguramente se encontraban disminuidos en proporción, vayan incrementando con el uso de este lactobacillus y lactobacillus reuteri BCN17938. Este es el último de los estudios que se ha sido publicado, en el cual obviamente se demostró que existía una reducción del tiempo de llanto. Vean, en aquellos que recibieron el tratamiento con L-reuteri, 76 minutos de llanto a los 28 días después del tratamiento versus 194 en aquellos que recibieron el placebo. Pero el plus que tenía este estudio, que tuvo este estudio, es que demostró como aquellos niños que tenían cólico y que respondieron al manejo con lactobacillus reuteri, se demostraba que existía un incremento en la expresión de linfocitos FOXP3, que quiere decir linfocitos inmunoreguladores. Por lo tanto, lactobacillus reuteri induce una regulación a nivel inmunológica, y entonces esos aspectos que estaban ocurriendo de fenómenos de disbiosis y de inflamación local secundarios a disbiosis que están ocurriendo a nivel del intestino, pues obviamente se disminuye, y con esto hay una mejoría en el manejo del cólico. Vean, esta revisión sistemática pone de manifiesto a través de este resumen del diamantito, que tiene un efecto favorecedor sobre el uso del probiótico, específicamente de esta cepa. Y en las guías internacionales, en la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, solamente es la única cepa que está posicionada para el manejo del tratamiento del cólico de lactante, de tal forma que lactobacillus reuteri BCN17938, y es muy importante porque esto sí tiene que quedar claro cuando estamos hablando de probióticos, estamos hablando de microbiota, tenemos que ser cepa específico y tenemos que asegurarnos que lo que nosotros estamos utilizando como maniobra de intervención sea específicamente esta cepa. Otro de los ejemplos, por ejemplo, dolor abdominal funcional, también es otro padecimiento en el cual existe una implicación del cerebro, del intestino y de la microbiota. Yo a nivel de cerebro puedo, han intentado, por ejemplo, terapia psicológica con resultados más o menos aceptables, el uso de antidepresores. Para el manejo a nivel intestinal se ha intentado el uso de antiespasmódicos, y para el manejo a nivel de la microbiota, manipulaciones dietéticas y nuevamente el uso de probióticos. De forma rápida, vean cómo podemos impactar a diferentes niveles. O sea, es importante llegar a que podamos impactar en estos niveles. A nivel en el eje cerebro-intestino-microbiota, en el caso de dolor abdominal, vemos cómo la terapia psicológica, específicamente la terapia cognitivo-conductual y la hipnoterapia, demostraron a través de métodos científicos, es decir, a través de ensayos clínicos, que tienen una superioridad sobre el no o el otro tipo de intervenciones, o no hacer nada de intervención para el alivio del dolor abdominal, que también representa uno de los ejemplos típicos de dolor abdominal, de una alteración del eje cerebro-intestino-microbiota. Otra de las formas en las cuales yo puedo impactar, que yo puedo modificar a nivel cerebral, pues es con el uso de los antidepresores. Varios estudios en población adulta han demostrado que pueden llegar a ser útiles. Sin embargo, los pocos estudios que existen en niños no son suficientes para mostrar una clara evidencia hasta el momento de que puedan ser superiores al uso, por ejemplo, de un placebo, y por lo tanto, hasta el momento, no deben de ser considerados para el manejo de desórdenes de dolor abdominal funcional en niños y en adolescentes. Algunos otros que no son antidepresores, inclusive pueden llegar a tener ideas suicidas, de tal forma que este tipo de medicamentos no constituyen hasta el momento actual una estrategia terapéutica para el dolor abdominal funcional, que es uno de los ejemplos de alteración, o es el ejemplo típico de alteración del eje cerebro-intestino-microbiota. Manipular la parte de la microbiota a través de modificaciones a nivel de las dietas se ha vuelto inclusive de moda. Y creo que todos ustedes han oído hablar acerca de esto de la dieta de FODMAP. En lo personal, considero que es una dieta que no es adecuada, nutrimentalmente puede tener sus consecuencias, pero sobre todo tiene es muy difícil de poder implementar, y no está perfectamente establecido qué tanto es tantito de quitar estos
estos tipos de alimentos. Para aquellos que a lo mejor no saben, esto de dieta FODMAP es un acrónimo de inglés que corresponde a oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles que son fermentables, es decir, quitar ciertos tipos de alimentos que favorecen la fermentación bacteriana y por lo tanto con esto disminuir las posibilidades de que se generen este tipo de compuestos y que se genere dolor o que sea el responsable de este dolor abdominal. Este ensayo clínico controlado mostró que no es eficaz para el dolor abdominal funcional y por lo tanto hasta el momento ninguna intervención o modificación dietaria propuesta, ya sea una dieta libre de lactosa, una dieta baja en FODMAPs, suplementos de fibra o mucho peor estar quitando el gluten, no presenta ninguna evidencia para poderlo recomendar en niños y de tal forma que ahorita modificaciones dietarias, dados los potenciales efectos adversos que se pueden presentar, no son admisibles para la población pediátrica. Sin embargo, sí podemos utilizar otros modificadores de la microbiota para el manejo de los trastornos funcionales gastrointestinales, como es para el manejo de los dolores o de los desórdenes de dolor funcional abdominal. Hasta el momento, la única cepa nuevamente que ha mostrado eficacia en el manejo del dolor abdominal funcional es Limosina lactobacillus reuteri BCM 17938. Existen al menos 5 estudios en los cuales se ha demostrado de forma sostenida, sistemática, que presenta un efecto de favorecedor de reducción del dolor abdominal a nivel funcional. Pero ahora, si me voy a la parte de la línea telefónica a nivel del intestino, yendo específicamente ya sea sobre las neuronas o sobre el sistema nervioso entérico, bien sobre el sistema o sobre los músculos, vemos, por ejemplo, que el aceite de menta, no sé si ya habían oído en algún momento que el peppermint oil podría ser útil para el manejo de dolor abdominal. De hecho, este metaanálisis son de estudios realizados en población adulta en los cuales demuestra de forma pues bastante buena que tiene un efecto positivo, ya que el aceite de menta a través de diferentes mecanismos de acción, pero sobre todo de bloqueador de los canales de calcio, provoca una relajación del músculo liso. Y esto es importante porque no necesariamente significa que actúa a través de efectos colinérgicos o efectos anticolinérgicos, sino vean cómo bloqueando el canal de calcio puede tener un efecto relajador del músculo liso, tiene efectos antiinflamatorios, efectos de antimicrobianos o antifúngicos que modifican esta microbiota. Lamentablemente no tenemos muchos estudios en población pediátrica, solamente tenemos una pequeña cantidad de pacientes, vean 21 en el grupo de tratamiento, 21 en el grupo control, y se quedó en la línea de apenas si poder mostrar cierta evidencia, pero bueno, existe cierta tendencia favorecedora, quizás si a lo mejor se incrementara la cantidad de estudios, podríamos reconocerlo como una de las alternativas. Sin embargo, no tenemos aceite de menta en México, es extremadamente raro que se pueda conseguir aquí, a lo mejor en algunas partes en Estados Unidos se puede conseguir, o en algunas otras partes de Europa se puede conseguir y a lo mejor podría ser una excelente estrategia para este tratamiento multinivel. Se han utilizado a lo largo de mucho tiempo los antiespasmódicos, vean estos en poblaciones de adultos, cómo se demuestra cómo la inmensa mayoría de estos tienen efectos favorecedores sobre el grupo de tratamiento, es decir, si tienen este efecto de aminorar este dolor de forma inmediata, y entonces si yo conjunto pues un tratamiento a nivel de cerebro, un tratamiento multinivel, tomando en cuenta a nivel de cerebro, a nivel intestinal y a nivel de microbiota, probablemente incrementa las posibilidades de que pueda tener efectos benéficos con el uso de estos antiespasmódicos. Berberina es un relajante de músculo liso que también tiene una acción anticolinérgica, pero no tiene una acción anticolinérgica, y lo que hace es nuevamente interferir con el transporte de calcio a través de la membrana de las células musculares lisas de forma muy semejante a lo que hace el aceite de menta, es decir, el aceite de menta no es el único que tiene ese mecanismo de acción, y nuevamente no está mediado esto por el sistema nervioso autónomo, es decir, no se van a producir los clásicos efectos secundarios anticolinérgicos, no se afecta la motilidad intestinal, y en este metaanálisis se identifica cómo tiene un efecto positivo para el alivio del dolor abdominal. Entonces,
A manera de conclusión, entender que el eje cerebro-intestino-microbiota es apasionante, es pieza crucial en los trastornos funcionales gastrointestinales. Ahorita solamente les puse unos ejemplos, pero en mayor, que son en donde más están implicados este eje cerebro-intestino-microbiota o eje microbiota-intestino-cerebro, que las alteraciones a cualquiera de los 3 niveles pueden conducir a los signos y síntomas que se presentan. Es decir, recuerden, somos seres biopsicosociales. Sí o sí lo que está ocurriendo, lo que llega a nuestra mente va a tener un impacto sobre nuestra salud, que la microbiota intestinal y la alteración de esta impactan sobre los trastornos funcionales gastrointestinales, y que el uso de una cepa probiótica, por ejemplo, el Lactobacillus reuteri DCN 17938, es una estrategia eficaz en el manejo del cólico de lactante. Que el dolor abdominal crónico en pediatría sabemos que es frecuente, que la mayoría de las veces es un padecimiento no orgánico. Obviamente tenemos que empezar a pensar en parasitosis, pero de una vez que ya lo pensaste, ojo, este niño puede estar cursando, o tu paciente puede estar cursando con una alteración de este eje cerebro-intestino-microbiota, y establecer un tratamiento integral a los 3 niveles donde juegue un papel importante la terapia psicológica, opciones sintomáticas, ¿no? Relajadores del músculo liso y cepas probióticas específicas que hayan probado eficacia, pueden ser tus principales aliados en este manejo integral. Es una excelente pregunta, no lo sé. Yo sé que a lo mejor inclusive me habrán oído en algún momento decir que existía o que existe esta cuestión de la microbiota intrauterina. La verdad es que estamos todavía muy confundidos, todavía no tenemos una contundencia, una fuerza para decir claramente de una microbiota a nivel dentro de ese útero. Si existe, si sí estuviera esta, seguramente sí tendría alguna relación, pero no tenemos estudios todavía al respecto. Pero llama la atención, por ejemplo, estos estudios del mecomio, ¿no? De que, o sea, este mecomio de primer paso, como esa baja cantidad de lactobacilos que obviamente pues está teniendo, o sea, que hay implicaciones del tipo de nacimiento que se tenga, ¿no? El tiempo en que haya durado el trabajo de parto va a tener un impacto. Pero desde ahí ya empiezan a existir diferencias, entonces habría mucha posibilidad de que sí tuviera algún impacto, pero no tenemos estudios hasta el momento. No hay como tal una definición, y qué bueno que se hace esa pregunta, porque tiene 2 vertientes. La primera de ellas es de fines académicos para poder entender. Cuando hablamos de diversidad, cuando se hacen los estudios de investigación, se ve que tanta diferencia filogenética existe entre las bacterias o los microorganismos que se están encontrando. Para eso existen unos índice de Shannon, índice de Chow, o sea, existen diferentes, y eso se grafica, eso nos muestran en los resultados. Mientras mayor diferencias existan entre estas cepas, significa que hay mayor diversidad de esas microbiotas que está existiendo. Cuando hablamos de que se asocia que hay menor diversidad, es porque cuando se hacen estos estudios y se establecen estos índices, hay menores diferencias o menor diversidad, perdón, esa es la forma correcta. Ahora bien, eso para llevarlo a un terreno clínico de que, bueno, entonces yo voy a pedir un estudio para saber cómo está la microbiota y qué tanta diversidad tiene, eso todavía no tiene una lógica. Es como si yo no supiera el valor de glucemia normal y entonces a mí me dicen, bueno, pues tiene un resultado de glucosa, tiene 98. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé. Yo sé que 98 es normal cuando lo estoy comparando contra un rango de normalidad, cosa que todavía no sucede y no tenemos disponible. Entonces, la respuesta es, para fines de diagnóstico no tiene aplicabilidad, no me sirve de nada mandar a hacer ahorita estudios de microbiota. Todo eso está bajo investigación. ¿Hacia dónde apunta? Pues que la disbiosis, por ejemplo, de Rodrigo Vázquez no va a ser la misma disbiosis que va a tener alguna otra persona. Es decir, es muy personal, aparentemente. Yo me tendría que comparar conmigo mismo, aparentemente, pero todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, se manejan más en conceptos
ahorita como de definiciones abstractas, pero no hay una definición clara, tangible, objetiva de qué es diversidad bacteriana. Sí, y nos da miedo haber entendido eso. Totalmente. Están corriéndose bastantes estudios de seguimiento de ver, o sea, estudios de cortes de ver cómo muchos procesos neurológicos de neurodegeneración pueden haberse gestado en etapas tempranas de la vida con el uso de antibióticos. Y esto nos pone la piel chinita porque nos hace, o sea, pues ya hasta casi tener miedo de estar prescribiendo antibióticos. Y tampoco debemos de caer en ese pánico, ¿eh? O sea, los antibióticos son una excelente estrategia porque nos han ayudado para muchas cosas. Pero sí es importante que pongamos ahora más que nunca con un entendimiento claro que sí debemos de utilizar el antibiótico cuando se necesita. Que todavía no hay nadie que pueda asegurar y meter las manos al fuego que el Alzheimer o que el trastorno espectro autista tiene una base del uso de antibióticos, no. Pero hay mucha plausibilidad biológica de que esto pueda suceder así y hay ciertas asociaciones que apuntan a que esto está sucediendo o que va a ocurrir así, de tal forma que es una buena reflexión. No va a haber un estudio en el cual yo voy a exponer experimentalmente a individuos a afectarles su microbiota con los antibióticos para ver si después desarrollan alguna enfermedad neurodegenerativa, pero estudios en modelos animales están mostrando que sí, hay alteraciones en el comportamiento en aquellos que han recibido antibióticos. Y ojo, porque pareciera los primeros estudios mostraron que cuando uno utilizaba un antibiótico, la microbiota como que sí ocurría sus manifestaciones o sus modificaciones, pero que de repente regresaba a su status quo, o sea, al estado en el cual se mantenía, porque la microbiota tiene resiliencia. Pero a pesar de que regresaban aparentemente, sí había cambios en genes de resistencia bacteriana, en genes, o sea, de resistencia a antibióticos, o como si fuera una impronta, una marca que se quedaba en esa microbiota que hacía que se pudiera generar mayores riesgos disbióticos posteriores. Decidí no meter mucho de eso, de otras cosas, porque todavía nos cuesta trabajo entenderlo. Los bacteriófagos también forman parte de nuestra microbiota. Un bacteriófago es un virus que tiene, como su nombre lo indica, como que una función no de comerse a las bacterias, sino de infectar las bacterias. Como lo estamos viendo actualmente o como los estamos conceptualizando a estos bacteriófagos, es como si fueran una especie de policía buena, no de México, o sea, una policía buena, o sea, verdaderamente que está vigilando el correcto actuar de estas bacterias. Y que si en algún momento alguna de estas bacterias pudiera tener algunos efectos negativos, estos bacteriófagos pudieran llegar a tener cierta utilidad. Pero sí, el concepto que tenemos ahorita es tenemos virus de forma normal viviendo y hay ciertos virus que forman parte inclusive de nuestra microbiota intestinal, ciertos citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que inclusive podríamos considerar en cierto punto ya hasta biota o microbiota viral normal. Probablemente tengan muchas más funciones, apenas estamos aprendiendo a identificar qué es lo que están haciendo, pero muchos de los procesos reguladores, o al menos los que hemos visto, es que funcionan como que supervisando a estas bacterias. Es una reclasificación que tomó en base ciertas características, no genéticas necesariamente, sino, bueno, sí genéticas, porque finalmente muchas de las funciones de las enzimas que tienen, de los procesos y vías metabólicas, tiene que ver con los genes que están poniendo. De tal forma que se vio que, a pesar de que comparten muchas de las características, tienen otras características o producción de enzimas o funciones que no son comunes a todos los lactobacilos. Y entonces, este fue uno de los que les tocó reclasificarse. Muchos se quedaron siendo lactobacilos,
pero este fue uno que tuvo que reclasificarse. Esto no es ni malo ni bueno, simplemente es tratar de identificar que hay cierta diferencia que ahora hace que, si bien es cierto, a lo mejor Lactobacillus delbrueckii y Lactobacillus rhamnosus se parecen mucho más o tienen un origen ontogénico, filogenético mucho más parecido que lo que pareciera ser Limosí Lactobacillus reuteri. Que acuérdate que este es uno que se encontró, por ejemplo, en la leche materna. Entonces, Limosí Lactobacillus o Limosí Lactobacillus, esta característica lo desprende, o sea, no lo hace filogenéticamente un poquito más diferente de los otros lactobacillus. Pero obviamente está mucho más relacionado Limosí Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus rhamnosus GG y Limosí Lactobacillus reuteri que una bifidobacteria, ¿no? O sea, se encuentran más relacionados estos dos. Pero sí, a eso se debió el cambio. Bueno, pues finalmente a todos recordar, esto sigue siendo un mundo. Estamos apenas descubriéndolo, estamos apenas gozando lo que estamos aprendiendo de la microbiota. En algunas ocasiones los conocimientos nuevos que se van generando muchas veces no tienen una aplicación terapéutica o una aplicación clínica. Afortunadamente esta sí lo tiene. Cada vez que sabemos más de la microbiota y que se está diversificando y que nos estamos no solamente quedando en el intestino, sino estamos yendo al ojo, a la microbiota tegumentaria, a nivel vaginal, a nivel urinario, nos está representando todo un nuevo mundo. Establecer que el entendimiento de cada vez más de este eje cerebro-intestino-microbiota nos permite conceptualizar muchos procesos que antes veíamos hasta como que medio así con desagrado, como son estos trastornos funcionales gastrointestinales, que a pesar de ser el pan del día a día del médico de primer contacto que vemos, del pediatra, inclusive del gastroenterólogo, pues se nos ofrece todo un nuevo mundo mucho más explicativo que nos está, estamos logrando entender qué es lo que está sucediendo, y este concepto hace que encajen muchas de las cosas médicas y no médicas, ¿no? que teníamos al concepto, y que creo que estamos en un punto, afortunadamente, en que estamos aprendiendo a ver la verdadera utilidad de ciertas cepas probióticas, que no todo sirve para todo, que no todos los probióticos sirven para todo, pero que sí cierta cepa me puede llegar a funcionar. Y sobre todo entender ese tratamiento multinivel, es decir, que yo puedo para un mismo padecimiento atacar diferentes puntos de vista, ¿no? A nivel cerebral, a nivel intestinal, ¿no? El uso de un relajante muscular. Y a nivel de la microbiota, pues me abro muchísimas ventajas de posibilidades para poder dar y sobre todo dar un tratamiento mucho más eficaz para esto que es algo muy frecuente.